Esta clase es corta, es más corta que la de la semana pasada. Ya luego de esto, la última que queda, que es la parte de ácido base, esa sí es un poco más larga. Pero esta es bastante corta. La próxima clase no estoy 100% segura de podérselas dar online. Si no, se las dejo grabadas. Yo les estaría avisando. Con esta vamos a empezar primero con un repaso breve de la clase anterior y luego sí empezamos con lo que corresponde a esta clase, que es balance hídrico y mecanismo contracorriente, ¿ok? Siguiente lámina. Ok. En referencia a túbulo proximal, ¿cuáles son las características de su epitelio? ¿Alguien que la quiera responder? Que es un epitelio ciliado. Ajá, pero ¿cómo es ese epitelio que permite que pasen muchas sustancias? Aparte de que tiene vellosidades. Bueno, tiene canales que permiten el transporte de la sustancia. Y también es un epitelio abierto, es decir, las uniones intercelulares no son estrechas, por eso es que pueden pasar las sustancias vía. ¿De qué vía es la que pasa entre ambas células? Entre ambas células. Sí, normalmente Celular. paracelular, exactamente. Si las sustancias pasan a través de los múltiples canales, que si bien es cierto, si presentan las células de túbulo proximal, esa vía es transcelular, mientras que si pasa a través de las uniones del epitelio, es paracelular. Entonces, el epitelio de túbulo proximal es un epitelio con múltiples vellosidades que tiene, que además tiene unas uniones que son intermedias hacia abiertas y múltiples canales que eso permite el transporte de muchas sustancias, 65% de todas las sustancias que se van a reabsorber a lo largo del túbulo van a reabsorberse en túbulo proximal. Entonces, bueno, esto es para que vayan comparando con lo que vamos a ver hoy. ¿Qué mecanismos de transporte van a permitir la reabsorción de glucosa y aminoácidos? ¿Se acuerdan cuál es el mecanismo de transporte? Bueno, el mecanismo de transporte para reabsorción, ajá, dime. No era transporte activo secundario. Un transporte activo secundario de tipo cotransporte, ¿con qué sustancia? Sería acoplado al sodio. Acoplado al sodio, muy bien. Entonces, la glucosa y los aminoácidos se van a reabsorber acoplados al sodio. ¿Cómo se da la reabsorción de cloruro, magnesio y calcio en referencia a túbulo proximal? ¿Por qué vía se da la reabsorción de esos iones? Eso se da por un canal, ¿no? Triónico era la cosa. No, se da por vía paracelular principalmente. Normalmente en túbulo proximal la reabsorción de iones se da por vía paracelular. ¿Y cómo es la osmolaridad del ultrafiltrado al final del túbulo cuando ya ha ocurrido la reabsorción en comparación con cómo era inmediatamente después de la filtración? ¿Va a haberse modificado la osmolaridad o no? No. No, muy bien. Porque la reabsorción en túbulo proximal es isosmótica, lo cual es diferente a lo que vamos a ver hoy. Por eso lo estoy repasando. La reabsorción en túbulo proximal se da de forma isosmótica, es decir, las sustancias se van a reabsorber en conjunto con el agua sin modificarse la osmolaridad, en especial el sodio. ¿Ok? Entonces, para repasar, la reabsorción del cloruro, magnesio y calcio, que es el punto número 3, siguiente lámina. Aquí vemos que la reabsorción va a ser vía transcelular.
la del sodio. Cuando se genera esta reabsorción del sodio por vía transcelular, es decir, los múltiples canales que permiten que el sodio se reabsorba, eso va a generar una diferencia de potencial entre el intersticio y el ultrafiltrado. El ultrafiltrado se va a hacer inicialmente más negativo y eso va a permitir que se favorezca la difusión paracelular del cloruro hacia el intersticio. ¿Se acuerdan? Que eso se los di la vez pasada. Bueno, después de que el cloruro pasa hacia el intersticio, vamos a tener que la luz ahora, en vez de cargarse negativamente, se va a cargar positivamente con respecto al intersticio y eso va a favorecer la difusión paracelular de calcio y de magnesio. La clase pasada les dije que prácticamente esto era lo más importante de toda la clase anterior. Entonces, bueno, por eso se los repetí hoy. ¿Eso está claro? Sí, profe. Ok, bueno, igual apréndanselo porque eso sí o sí se los voy a preguntar. Siguiente lámina. Ok, ya para entrar en la clase del día de hoy como tal, vamos a hablar principalmente de balance hídrico. El riñón va a tener una capacidad de diluir o concentrar la orina para poder mantener la osmolaridad de los líquidos corporales. Va a haber algunos mecanismos que se van a producir independientemente de la cantidad de agua que ingerimos, va a haber un volumen de orina que es obligatorio y ese volumen va a representar la orina mínima que debe excretarse para poder eliminar los productos de desecho metabólicos e iones, tomemos o no tomemos agua. Si no se excreta esa cantidad de orina, vamos a tener una acumulación de productos de desecho. Y ese volumen de orina obligatorio va a ser el soluto que debe ser eliminado, que en general son 600 miliosmoles, y la capacidad máxima de concentración de la orina, que en general van a ser 1200 miliosmoles. Entonces, lo mínimo de volumen obligatorio de orina van a ser 0,5 litros, es decir, si se excretan menos de 0,5 litros, por eso es que empezamos a hablar de oliguria y eso es debido a que se empiezan a acumular los productos de desecho, los cuales pueden resultar deleterios. Siguiente lámina. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el caso de un náufrago, si un náufrago se toma 1 litro de agua salada cuya osmolaridad es alta, es decir, es 1200 miliosmoles, ¿qué vamos a tener que va a suceder? La osmolaridad del mar va a ser mucho mayor que la del organismo porque tiene una alta concentración de sal. Entonces, el soluto que vamos a tener que eliminar aumenta. Entonces, un náufrago que no tiene agua que tomar y se toma el agua del mar va a favorecer que no se deshidrate o va a acelerar la deshidratación. ¿Qué creen que pasa? Podría acelerar la deshidratación. Por supuesto. ¿Por qué? Porque entonces ya el volumen obligatorio de la parte de los solutos que debemos eliminar ya no van a ser los 600 miliosmoles de los que estábamos hablando, sino que si esa agua está concentrada en 1200 miliosmoles, eso ya van a formar parte de los productos de desecho, por lo que se van a tener que excretar en total 1800 miliosmoles. Entonces, cuando hagamos la diferencia de eso con la capacidad máxima de concentración de la orina, vamos a tener que se va a excretar 1,5 litros de agua al día, por lo cual el volumen obligatorio va a aumentar. Y si en vez de orinar 0,5 litros, se orina 1,5 litros, ¿qué creen que vaya a pasar? Evidentemente, la deshidratación es más rápida. ¿Eso se entiende? Sí. Ok, muy bien. Entonces, por lo tanto, tenemos que mientras mayor cantidad de líquidos que tengan alta osmolaridad se ingieran, mayor va a ser el volumen obligatorio de orina, porque van a ser mayor la cantidad de productos de desecho que debemos eliminar de forma obligatoria. Pero en líneas generales se toma como estándar que el volumen obligatorio de orina es 0,5 litros y por eso mismo, precisamente, cuando lo vean más adelante en las patologías van a ver por qué, es por esta razón que uno habla de oliguria luego de los 0,5 litros. Ok, siguiente lámina. Ok, entonces, vamos a tener que van a ver
procesos que van a permitir la formación de orina diluida y de orina concentrada. Primero vamos a hablar de la orina diluida. La orina diluida es muchísimo más fácil de producir que la orina concentrada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que las primeras porciones del túbulo son permeables al agua, pero que luego el túbulo se va haciendo impermeable al agua salvo en ciertas condiciones? Entonces, si nosotros tenemos un túbulo que se queda o permanece sin esas condiciones que lo hagan permeable al agua, vamos a tener que la única porción permeable va a ser ¿cuál? ¿Se acuerdan? Bueno, la única porción permeable va a ser la parte inicial del túbulo, es decir, túbulo contorneado proximal y la primera parte del asa de Henle, el asa descendente. Recuerden que yo les dije que la clase anterior que a partir de asa ascendente, túbulo distal y túbulo colector, toda esa porción del túbulo va a ser impermeable al agua, salvo en sus circunstancias especiales, que tienen que ver más que todo con la activación de ADH. Entonces, si no tenemos esa activación de ADH, solamente se va a poder reabsorber agua en las primeras porciones del túbulo. Y por lo tanto, ¿qué pasa si yo no puedo reabsorber agua? Si el agua se mantiene en la luz tubular, ¿la orina va a ser más concentrada o más diluida si yo no puedo reabsorber el agua? Más diluida, ¿no? Más diluida, por supuesto, porque recuerden que habíamos hablado la clase pasada que en las siguientes porciones del túbulo sí se siguen reabsorbiendo los solutos. Lo que no se reabsorbe es agua. Por lo tanto, a nivel de la luz tubular, el ultrafiltrado se va a ir diluyendo porque estamos reabsorbiendo solutos, pero no agua. Entonces, ante un exceso de agua, el riñón puede excretar hasta 20 litros de orina diluida al día y posterior a 45 minutos de la ingesta de agua. La cantidad de soluto excretado va a permanecer constante. Y eso va a ser debido a que no se activa la hormona antidiurética, por lo que no se favorece la reabsorción del agua. Ese montón de agua que se está filtrando simplemente se va a excretar, porque la cantidad de solutos que se van a reabsorber es la misma. ¿Ok? Entonces, se excreta orina diluida ante disminuciones de la osmolaridad plasmática. Así de sencillo. Si tú te tomas 3 litros de agua, en condiciones normales, la cantidad de solutos que tu cuerpo amerita reabsorber va a ser la misma, pero la cantidad de agua que se va a reabsorber va a ser la misma también. Entonces, toda la demás se va a excretar. Eso se entiende, ¿verdad? ¿Puedes repetir esa parte, por favor? Ok. Por favor. Cuando tomamos más agua, la cantidad de solutos que se reabsorben, es decir, que pasan de la luz tubular al intersticio para luego pasar al capilar peritubular, va a ser la misma. Eso no se modifica. Por lo tanto, la reabsorción de agua que trae consigo esos solutos a nivel de túbulo proximal, que recuerden que es isoosmolar, va a ser la misma también. Entonces, eso va a favorecer que se reabsorba el agua nada más en las porciones iniciales del túbulo y va a ser la misma cantidad de agua independientemente tú te tomes 3 litros de agua o te tomes 20 litros de agua. La cantidad de agua que se va a reabsorber va a ser la misma porque la cantidad de soluto que se reabsorbe es constante. Entonces, eso va a permitir que ante osmolaridad plasmática disminuida, que eso sucede cuando tomas mucha agua, se puede excretar hasta 20 litros de orina, tal cual. Si te tomas 3 litros de agua, vas a orinar más que si te tomas medio litro de agua. ¿Sí se entiende? Sí, gracias. Ok, chévere. Siguiente. Ok. Entonces aquí lo podemos ver, la formación de orina diluida. Entonces simplemente podemos ver cómo se solapan las gráficas. Si se toma agua, va a ir aumentando el flujo de orina a medida de que va disminuyendo la osmolaridad plasmática en el tiempo. Muy sencillo. Siguiente. Y aquí podemos ver lo que va a suceder. Cuando se forma la orina diluida, vamos a tener que se excreta orina diluida cuando hay disminución de la osmolaridad.
En túbulo proximal, como la reabsorción es isosmótica, la osmolaridad se mantiene igual. En asa de Henle, en su porción descendente, recuerden que hay reabsorción de agua por ósmosis, es decir, ¿a través de cuáles acuaporinos? Uno y dos. Solo la 1, ¿ok? Entonces, esa reabsorción de agua va a favorecer que aumente la osmolaridad solamente en este segmento, porque ahí sí vamos a estar reabsorbiendo agua y no se van a reabsorber solutos. Luego, en asa ascendente de Henle, ahí hay un error, y en túbulo distal y colector, que no hay presencia de AH, se van a reabsorber solo los solutos, entonces la osmolaridad va a ir disminuyendo. Esto es importante que se lo aprendan, ¿ok? Siguiente lámina. Ok, ahora sí vamos con la parte que es un poquito más complicada, que es la formación de la orina concentrada. Como les dije, la orina diluida es muy sencilla. Ahora, en la orina concentrada sí juegan un papel importante otras situaciones que se van a producir y otros mecanismos que son necesarios para que se concentre la orina. Entonces, la concentración de orina va a ser posible gracias a una serie de factores. El primero y más importante es la médula hiperosmolar, que condiciona un gradiente osmótico córtico papilar. Y eso se va a lograr por el mecanismo contracorriente y la recirculación de la urea y la presencia de ADH en segundo lugar. Luego vamos a tener que el gradiente córtico papilar se da por aumento de solutos en la médula y eso va a favorecerse por un transporte de iones desde la asa descendente gruesa, una difusión facilitada de urea y transporte activo desde los conductos colectores al intersticio y poca difusión de agua desde los túbulos medulares. Entonces vamos a tener que si yo hablo de qué es lo que condiciona el gradiente osmótico córtico papilar, va a ser la médula hiperosmolar y eso se va a lograr a través del mecanismo contracorriente y recirculación de la urea. Ya lo vamos a ir viendo. Pero entonces, si les pregunto de a qué se debe el gradiente córtico papilar, va a ser a estos factores que se ven en el cuadro azul. El transporte de iones desde la asa ascendente gruesa y la difusión facilitada de agua y transporte activo desde los conductos colectores al intersticio de urea. Luego vamos a tener poca difusión de agua desde los túbulos medulares. Igual esto sí, no se asusten todavía ni se estresen, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de lo que queda de las láminas. Siguiente. Entonces, vamos a tener que, ¿a qué se debe ese gradiente córtico papilar? Como podemos ver en la imagen, vamos a tener una corteza y el asa de Henle va a tener una parte que atraviesa la corteza y una parte que atraviesa la médula. La médula es lo más profundo en donde se ve la forma de U. ¿Ok? Entonces, el gradiente córtico papilar es eso que ustedes ven ahí de cómo es la osmolaridad dentro del túbulo, si se fijan, va a 400, 600, 800, 1000, 1200, ¿lo ven? Sí. Ok, y eso es porque se está reabsorbiendo el agua. Entonces, si se está reabsorbiendo el agua, se va concentrando, es decir, a medida de que va bajando, se está reabsorbiendo el agua y por eso se va concentrando. Y del lado contrario ocurre, en la parte siguiente del asa, que es el asa ascendente, ocurre lo contrario, se están reabsorbiendo solo los solutos y no se reabsorbe el agua, por lo que se va diluyendo. Igual eso ya lo vamos a ver. Y aquí pueden ver que hay dos tipos de nefronas, las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares. Solo viendo esa imagen ya saben que las nefronas corticales son mucho más cortas. Entonces, si son mucho más cortas y el gradiente córtico papilar necesita que haya una diferencia de la osmolaridad desde la corteza hasta la médula, ¿en dónde creen que se ve mejor el mecanismo contracorriente? ¿En las nefronas corticales o en las nefronas yuxtamedulares? Yuxtamedulares. Las nefronas yuxtamedulares, exactamente. Normalmente las nefronas corticales tienen unas características que juegan un papel más importante en los procesos de reabsorción.
porque son nefronas cortas que se quedan más que todo en la corteza, tienen los vasos sanguíneos muy adheridos al túbulo, entonces eso favorece que esas sustancias pasen rapidito del túbulo al vaso sanguíneo. Por el contrario, en las nefronas yuxtamedulares el intersticio es mucho más amplio y ese intersticio es muy necesario para que se forme ese gradiente osmótico corticopapilar. Entonces el intersticio amplio va a determinar que se pueda producir ese proceso. Los vasos sanguíneos están más separados, además que la asa es mucho más profunda y eso va a favorecer que se puedan reabsorber los solutos y crearse el gradiente corticopapilar. ¿Se entiende? Sí. Ok, muy bien. Siguiente lámina. Entonces, el gradiente córtico-papilar se da por aumento de solutos en la médula debido a varios factores. Entonces, si yo les pregunto los factores que influyen en la formación del gradiente córtico-papilar, ¿se acuerdan que estaban en el cuadro azul? Bueno, son estos que vamos a ver a continuación. Por eso les dije que con la primera lámina no se estresaran. El primero, quizás el más importante, la verdad es que este y el de la urea son prácticamente igual de importantes, pero usualmente se habla de que este es más importante. Vamos a tener que el primero va a ser el transporte activo de iones de sodio, cotransporte triónico y difusión paracelular de magnesio y calcio, así como potasio y sodio desde la porción gruesa del asa ascendente de Henle hacia el intersticio medular. Es decir, el gradiente córtico-papilar va a formarse gracias a que todos estos iones van a pasar al intersticio medular. Es decir, se van a reabsorber, pero esa reabsorción no va a ser tan rápida, porque otra de las características de las nefronas yuxtamedulares es que el flujo sanguíneo no va a ser tan rápido, va a ser más lento. Entonces eso va a hacer que esas sustancias que se están reabsorbiendo, que si bien están pasando de la luz del túbulo al intersticio para luego pasar al capilar peritubular, como que no pasen tan rápido al capilar peritubular, sino que se queden un tiempo en ese espacio intersticial. Y eso es lo que va a determinar en gran parte el gradiente córtico-papilar. Entonces va a permitir que la osmolaridad intersticial se mantenga elevado. Y es el mecanismo más importante, siendo el causante del 50% del gradiente córtico-papilar. Esa imagen que ven ahí, pueden ver los distintos mecanismos que ya les mencioné en la clase pasada. Ahí ven el cotransporte triónico, que está ¿en qué membrana? ¿En qué membrana es eso? La luminal, La luminal. Y si no estuviese ahí, que lo pudiesen leer, ¿cómo saben que esa es la membrana luminal? por la bomba de potasio. Por la bomba sodio-potasio. Exactamente, que siempre está en la membrana vasolateral. Muy bien. Entonces, ahí pueden ver el cotransporte triónico, que es un transporte electroneutro, porque si bien sí necesita de una energía potencial y es un transporte activo secundario, por dos cloruros se reabsorben un sodio o un potasio. Entonces es un transporte electroneutro. Y bueno, ahí en esta imagen está como para que ustedes lo tengan de conocimiento general, que ahí es donde actúan los diuréticos de asa como la furosemida y la bumetanida. Entonces, vamos a tener que toda esa reabsorción por el cotransporte triónico que va a permitir que esos iones pasen al intersticio, aunado a la reabsorción paracelular de iones, va a favorecer que en ese intersticio del asa, ¿qué parte del asa es esta? Si está el cotransporte triónico. Ascendente. El asa ascendente, exactamente. Que todo eso que se está reabsorbiendo a nivel del asa ascendente permanezca en el intersticio y contribuya con ese gradiente córtico-papilar. ¿Ok? Siguiente. El segundo factor, a veces se habla de que es un poco menos importante, pero en líneas generales, yo diría que son igual de importantes, es la difusión facilitada de urea desde lo que van a ser los conductos colectores medulares al intersticio medular. ¿Ok? Entonces, esa urea va a pasar de los conductos al intersticio, pero de los conductos colectores. Y entre el intercambio de urea y la reabsorción de cloruro de sodio en el asa ascendente de Henle, se va a formar ese gradiente
osmótico córtico papilar. La recirculación de urea va a ser por una serie de canales que van a favorecer su reabsorción o secreción. Por ejemplo, en el conducto colector hay unos canales que se conocen como UTA1 y UTA3 que van a ser los que van a permitir la reabsorción de la urea. Mientras que en el va a haber un canal que se conoce como el UTA2, que ese sí va a estar en asa descendente fina de geles, que va a permitir la secreción pasiva de urea hacia la orina, o el ultrafiltrado en este caso. ¿Ok? Pero importante que la difusión facilitada de urea va a contribuir con la insaturación del gradiente córtico-papilar. Y otro de los factores, que sí es el menos importante, es la pobre difusión de agua desde los túbulos medulares al intersticio medular. ¿Ok? Siguiente lámina. Ok, aquí podemos ver más de lo que ya les mencioné, que van a haber unos canales que son UTA1 y UTA3 que van a permitir la reabsorción de urea en conducto colector medular y un canal que es el UTA2 que va a permitir la secreción de urea a la asa descendente fina. El UTA3 se va a activar por acción de ADH. Entonces, si yo les pregunto cuál es el transportador de urea que se activa por la ADH, tienen que responderme que es el UTA3. ¿Ok? Entonces, ya vimos cuáles son los mecanismos para que se forme ese gradiente córtico-papilar, que va a ser simplemente una diferencia de osmolaridad desde la corteza hasta la médula que se produce en el intersticio de las nefronas yuxtamedulares, ¿ok? Entonces, habiendo visto los mecanismos, vamos a ver cómo funciona el mecanismo contracorriente, que es el mecanismo que nos va a permitir la concentración de la orina. Siguiente lámina. Entonces, el mecanismo contracorriente se va a basar en la ley cero de la termodinámica, que es cuando el contacto de dos cuerpos con temperaturas distintas produce una transferencia de calor desde el cuerpo más caliente hasta el cuerpo más frío. Y eso es lo que pasa básicamente con los pingüinos. Se va llevando la sangre caliente y va ascendiendo la sangre fría, y esa sangre caliente que va bajando va calentando la sangre que va subiendo. ¿Ok? Entonces, algo así es lo que pasa en los riñones, no exactamente eso, pero algo así. Entonces, ¿a qué se debe la concentración de la orina? Al mecanismo contracorriente. ¿Y a qué se debe el mecanismo contracorriente? A que hay un gradiente córtico-papilar. Y ese gradiente córtico-papilar, ¿por qué va a estar determinado? ¿Alguno que me responda los dos factores principales? El transporte activo de sodio y la difusión de urea, ¿no? Sí, prácticamente. El transporte activo no solo de sodio, sino que funciona el cotransporte triónico, haya reabsorción de iones, también los iones que se reabsorben vía paracelular, como el ion que más se reabsorbe en el asa de Henle, que ¿cuál es? Que es un ion que se reabsorbe más en el asa de Henle que en túbulo proximal, es el único. ¿Cuál es? Potasio. Magnesio. ¿Se acuerdan que yo les dije? No se aprendan que todo se reabsorbe más en túbulo proximal, aunque sea de la zona en la que más reabsorción hay, porque el magnesio se reabsorbe más en asa de gel. Ok, todos esos iones que se están reabsorbiendo van a contribuir. Y en segundo lugar, muy bien, la parte de la secreción de la urea o reabsorción de la urea. Ok, entonces, siguiente lámina. Aquí podemos ver con más detalle lo que van a hacer las nefronas. Entonces, el proceso activo por el cual el líquido del intersticio medular se hace hiperosmótico se llama mecanismo contracorriente. Entonces, es un proceso activo por el cual el líquido del intersticio medular se va a hacer hiperosmótico. Y eso se va a dar exclusivamente en las nefronas yuxtamedulares. Aquí vemos las diferentes características. Las nefronas corticales tienen menos intersticio y el flujo es más rápido, por lo cual son ideales para la reabsorción, mientras que en las nefronas yuxtamedulares el intersticio va a ser mucho más amplio y el flujo sanguíneo va a ser más lento, y eso va a permitir que se forme ese gradiente córtico-papilar, que es más de lo que ya les estaba diciendo. Siguiente. Ok, aquí sí podemos ver como tal el mecanismo contracorriente.
Entonces, aquí hay varias cosas que me gusta preguntar. No les voy a preguntar casi que a detalle esta parte, lo que me interesa, o sea, esta parte de cómo se van reabsorbiendo las cosas, porque es un poco enredado, igual se los voy a explicar, pero que sí me gusta preguntar. Primero, evidentemente, tienen que saber que el gradiente corticopapilar se va concentrando en función de que se va acercando a la médula. Es decir, a nivel cortical va a ser menos concentrado que a nivel medular. Eso es básico. Otra cosa que me gusta preguntar es que es un proceso activo, porque van a ver ahorita otro proceso que es el intercambio por contracorriente, que no se van a confundir, ya les voy a explicar por qué, pero ese intercambio por contracorriente es un proceso pasivo, no requiere de energía. En cambio, el mecanismo por contracorriente es un proceso activo que requiere de energía. Eso me gusta preguntarlo. ¿Y por qué requiere de energía el mecanismo contracorriente? Bueno, porque depende de que lo que estamos hablando anteriormente se dé y eso son bombas que funcionan con gradientes que necesitan energía, ¿no? Exactamente, necesitamos un transporte triónico que es un tipo de transporte activo, ¿ok? Es un transporte activo secundario, pero es un transporte activo al fin. Necesitamos que funcione la bomba sodio-potasio, necesitamos que se dé secreción activa de iones, entonces todo eso va a favorecer que sea un proceso activo, ¿ok? Entonces, aquí en la imagen podemos ver qué es lo que va a suceder. Vemos el túbulo, vamos a ver, o sea, ubiquen los ojos en la imagen que tiene varios túbulos. El primer túbulo que se ve ahí, si ven que la osmolaridad dentro del túbulo en asa ascendente como en asa descendente está igualita, no se ha modificado. Luego se va a producir, lo primero que se va a producir es una reabsorción de soluto a nivel de lo que va a ser el asa ascendente, que es donde están todos los transportadores, ¿ok? Entonces eso va a favorecer, si se está reabsorbiendo soluto, que el intersticio presente un aumento de osmolaridad, ¿verdad? Eso se entiende. Profe, perdón, en la que está hablando es la de la izquierda o la de la derecha, la que tiene Estoy los números. hablando de la que tiene los números. Estamos en el primer túbulo, vamos a ver cómo está 300 en todos lados. Ahora vamos al segundo túbulo. En el segundo túbulo vemos cómo se da la reabsorción de solutos y eso va a favorecer que la médula se haga más hiperosmolar. Es decir, va a estar en 400 de osmolaridad por la reabsorción de los solutos por medio de transporte triónico, la reabsorción activa de los iones, toda esa parte. ¿Eso está claro hasta ahí? Imagen número 2. Sí. Ok, entonces en la 3 va a empezar a reabsorberse agua, ¿verdad? Y entonces eso va a determinar que en la 4, como ven ahí, va a haber como hubo reabsorción de agua y si se está reabsorbiendo agua, eso va a diluir el intersticio. Fíjense cómo en la parte superior se va a empezar a ver que la osmolaridad es menor que en la parte inferior. Y luego va a suceder exactamente lo mismo. En la imagen 5 nuevamente se está reabsorbiendo el soluto y en la imagen 6 nuevamente se va a reabsorber el agua. Eso se va a dar 1.000.000 de veces y va a determinar lo que ven ahí en la imagen 7, que es que a nivel cortical o cuando se acerca a la corteza va a haber una osmolaridad menor que a nivel medular. Y además vamos a ver cómo en el túbulo va a suceder más o menos lo mismo. Mientras el túbulo se está acercando a la corteza, va a estar la orina o el ultrafiltrado, en este caso va a estar más diluido, mientras que hacia el fondo va a estar concentrado. Y este es el mecanismo por contracorriente que permite la concentración de la orina. ¿Ok? ¿Qué me importa que se lleven muy claro? Esta imagen la pueden ver 1000 veces en sus casas, pero yo no les voy a pedir que me dibujen la imagen ni que me digan exactamente cuándo se reabsorbe, cómo se reabsorbe todo. No, esa parte no. Lo que yo sí necesito que sepan es que el agua se reabsorbe por acuaporina por ósmosis, y en asa descendente, que en asa ascendente se reabsorben los solutos por cotransporte triónico, reabsorción activa de lo que van a ser los hidrogeniones, todo eso, ¿ok?
Y eso es lo que básicamente necesito que sepan, y que es un transporte activo y que va a determinar un gradiente córtico-papilar. Va a estar determinado por un gradiente córtico-papilar. ¿Eso está claro? Sí. Ok, muy bien. Pero ahí, Entonces, ahí no, ahí con esa imagen nosotros no podemos ver, o sea, por ejemplo, que dicen la 2 la 3 no podemos ver cuándo se reabsorbe agua o cuándo se reabsorbe los solutos, ¿no? O sea, no lo puedes, tenemos que, sí, tenemos, pero no lo puedes ver, pero lo puedes intuir. ¿Por qué? Porque en el asa descendente, ¿qué se reabsorbe? ¿Agua o soluto? Agua. 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 Entonces, todo lo que se está reabsorbiendo en el asa descendente, en la imagen que es la número 3 y en la imagen 6, tiene que ser agua, porque es el asa descendente. En cambio, lo que se está reabsorbiendo en las imágenes que se ve en asa ascendente, es decir, imagen 2, imagen 5, es soluto. Entonces sí lo puedes saber, pero por la forma del asa, es lo mismo que les dije hace un ratico de lo de la bomba sodio-potasio. Muy bien, como dijo uno de sus compañeros, si la bomba sodio-potasio está vasolateral, entonces el cotransporte triónico, así yo no lo puedo leer, está luminal. ¿Ok? ¿Sí está claro? Ok, sí, Va. sí. Ok, entonces ahora viene el intercambio por contracorriente, que es la siguiente lámina. Ah, no, aquí todavía es mecanismo. Ok, entonces, para resumir, el mecanismo contracorriente es un proceso activo por la presencia de lo que va a ser la bomba sodio-potasio ATPasa, que se encarga de generar el gradiente de sodio necesario. Se va a dar una reabsorción de cloruro de sodio en la rama ascendente gruesa de Henle por medio del cotransporte triónico, y lo vamos a tener que va a haber una reabsorción de agua en el asa descendente fina de Henle. ¿Ok? Eso creo que ya quedó claro. Siguiente lámina. Entonces, en la rama ascendente, la osmolaridad va a ir aumentando por reabsorción de agua y se iguala con el intersticio, mientras que en la rama descendente, ahí hay un error, disminuye gracias al cotransporte trigonal. Pues esto es más de lo mismo de que ya les dije. Siguiente lámina. Y aquí sí está lo que les estaba mencionando, el intercambio por contracorriente. Una vez que ya se produjo el mecanismo contracorriente y el intersticio queda con carga, se va a producir el intercambio contracorriente, que es un proceso pasivo en los vasos rectos que permite conservar la hiperosmolaridad de la media. Aquí podemos ver en el vaso recto que así como se está produciendo el mecanismo contracorriente, eso no es un va a reabsorber soluto, se va a secretar soluto del lado contrario y se va a reabsorber y secretar agua. Todo esto como un proceso pasivo que tiene como objetivo mantener la osmolaridad de la médula renal. No necesito que se aprendan para dónde van las flechas ni nada por el estilo. Yo lo que necesito que sepan es que la hiperosmolaridad de la médula renal se mantiene gracias a un proceso pasivo en los vasos rectos, los cuales van a reabsorber el agua, y eso va a permitir que se mantenga esa hiperosmolaridad a nivel medular. ¿Ok? Es un proceso pasivo, entonces, a diferencia del mecanismo contracorriente, que es activo. Entonces, si yo les pregunto en dónde se da el intercambio por contracorriente, ¿en dónde se va? ¿En dónde se da? En los vasos rectos. En los vasos rectos. Y si les pregunto en dónde se da el mecanismo contracorriente, En la nefrona yuxtamedular. en las nefronas yuxtamedulares. Ok, muy bien. Siguiente lámina. Ok, eso todo estábamos, que era el asa de Henle.
A nivel del túbulo, Es el canal AT. Una acuaporina, ¿no? exacto, la No, acuaporina 2. ok. Entonces, vamos a tener que, si se fijan ahí, a nivel de lo que va a ser túbulo y conducto colector, vean cómo aumenta de una forma muy importante lo que va a ser la reabsorción del agua. Y eso se va a dar por activación de la ADH. Y esa ADH se va a activar ante aumentos de 1% de la osmolaridad o disminuciones del 10% de la boleia. Entonces, ¿qué va a permitir esto? Que se activen esas acuaporinas 2 que no son constitutivas. Recuerden que les dije, ellas no siempre están ahí, no son constitutivas. Se van a unir a un receptor B2 de la membrana vasolateral del conducto colector medular. Ese receptor va a estar acoplado a una proteína G y vía adenilato ciclasa va a permitir la inserción de la acuaporina en la membrana luminal. Y además de eso, de que permite la inserción de la acuaporina en la membrana luminal, va a permitir un cotransporte, el que se active más el cotransporte triónico. Entonces va a ser un efecto reversible, es decir, una vez ese cambio en la osmolaridad y en la volemia se resuelve, vamos a tener que simplemente esos canales se regresan de donde vinieron y ya no se activan, ya no se expresan más las acuaporinas 2 ni se reabsorbe agua a nivel de los túbulos colectores medulares. ¿Eso está claro? Bueno, entonces repito, rapidito. Tenemos que a nivel de lo que va a ser túbulo y conducto colector, se van a expresar las acuaporinas 2 de forma no constitutiva, es decir, se van a expresar de forma inducible por la hormona antidiurética ante aumentos de 1% de la osmolaridad o disminución del 10% de la bolemia. Y a su vez, la hormona antidiurética va a estimular el cotransporte triónico y eso va a permitir concentrar la orina aún más. Siguiente lámina. Profe, disculpe, lo que no Dígame. entiendo, Ah, lo que no perdón. termino de entender es, Devuelve la lámina entonces. Ajá. es que la ADH tiene como dos funciones. O sea, promover la acuaporina 2 y el UTA3, o sea, ¿tiene alguna función con eso o es que no sé si escuché mal? Ok. ¿Se acuerdan de lo que les dije del UTA3? Ok. El UTA3, que yo dije que se activaba por la acción de la ADH, que lo dije en la lámina anterior, ok, sí es cierto, eso se va a activar a nivel de los conductos colectores. Porque ¿qué pasa con la urea? Con la urea pasa lo mismo que pasaba con el sodio en túbulo proximal. ¿Se acuerdan que yo les dije que normalmente la reabsorción del sodio en túbulo proximal siempre va acompañada de agua? ¿Se acuerdan? Se lo dije en la Sí. clase, los dije en la clase pasada. Bueno, en esto pasa más o menos lo mismo. Normalmente, cuando se va a reabsorber la urea, se reabsorbe acompañada de agua. Entonces, cuando se activa ese UTA3, que se activa por la ADH, si bien sí, por supuesto, eso favorece la reabsorción de urea, esa reabsorción de urea va a traer consigo la reabsorción de agua. ¿Ok? Y por eso es que sí tiene ese efecto. Sí, podríamos decir que va a tener un efecto dual en ese aspecto. Va a permitir que se activen las acuaporinas 2, va a permitir que se exprese el UTA3 para favorecer también reabsorción de todavía más agua y a su vez va a estimular el cotransporte triónico, ni siquiera dual, en tal caso tres cosas que hace. Y ese transporte triónico también va a favorecer que todavía se concentre más la orina. ¿Ok? Ok, O gracias. sea, pero para en un inicio ya tiene que haber una baja volemia para que se active la ADH y O eso es lo que va a aumento de la activar, osmolaridad. y eso es lo que va a activar al UT3. Exactamente, sí. Ok, y tiene un efecto. Ajá, profe, no entendí lo del receptor B2. El receptor B2 es el receptor de la hormona. En el túbulo, en la célula, va a haber un receptor de la hormona que va a ser vasolateral. Y ese receptor simplemente ahí se une la hormona. Una vez se une la hormona, esto igual no se los voy a preguntar en esto lo van a ver mucho mejor en endocrino. Pero una vez se une ahí la hormona, va a activarse el receptor acoplado a proteína G. Y una vez se activa ese receptor, esa vía de anilato ciclasa es la que va a permitir
que se van a producir una serie de genes y toda la cosa, y eso es lo que va a permitir que se exprese la acuaporina 2 en la membrana luminal. Es más o menos así que funciona el proceso. De todas maneras, no se enreden demasiado con eso, que sí me interesa que sepan que la acuaporina 2 es luminal, eso sí, y que la activa la ADH. Pero esa parte, a nivel molecular, se los van a preguntar muchísimo más, es en endocrino. Gracias, profe. Ok, y sí, se activa con aumentos de la osmolaridad o disminución de la volemia. El aumento de 1% de osmolaridad puede pasarle perfectamente a cualquiera de ustedes el día que no tomaron agua. Y simplemente no tomaste agua y se activó esa ADH para que no orines tanto. Tal cual. O sea, es algo fisiológico. Siguiente lámina. Incluso aquí están estos factores, que normalmente los dejo aquí para que ustedes lo vean, que es algo fisiológico, de cuándo aumenta la secreción y disminuye la secreción de ADH. Aumentan la secreción de ADH y favorece la concentración de la orina, los aumentos de 1% de la osmolaridad, disminución de 10% de la volemia, disminución de la presión arterial, el sueño, la morfina y las náuseas. Y disminuyen la ADH, es decir, favorecen que uno orine más, la disminución de la osmolaridad, la volemia aumentada, el aumento de la presión arterial, el frío, porque ahí como que eso pueden pensar, porque uno cuando tiene frío le dan tantas ganas de orinar, y el alcohol, ¿ok? Y el control de la sed viene en el núcleo AB3B y núcleo preóptico. Normalmente cuando me quedo sin ideas de qué preguntarles, les pongo esto como de relleno, pero no es una pregunta que me guste mucho hacer. Lo del centro de la sed queda en el núcleo preóptico. Eso sí puede ser que le salga por algún lado, no creo que para el quiz, probablemente para una pregunta de selección en algún momento podría aparecer. Ok, siguiente. Vale, entonces, ya. Aquí es más o menos lo mismo, el mecanismo de la sed, el centro de la sed es el núcleo AB3B y núcleo preóptico, y los estímulos de la sed son el aumento de la osmolaridad, la disminución del líquido extracelular y la presión arterial, la sequedad de la boca y estímulos digestivos y faríneos, más de lo mismo. Ok, siguiente. Ok, esto es bastante sencillo y a veces sí lo pregunto, una que otra cosa, no es lo que más pregunto, pero sí puede salir. ¿Qué es el clearance de agua libre? Es el volumen de agua libre de solutos excretada por minuto, ¿ok? El volumen de la diuresis menos el clearance osmolar, es decir, al quitar al volumen de la diuresis el volumen osmolar, que es el volumen que viene dado por los solutos, se tiene el volumen de agua libre. Y el clearance de agua libre será mayor en ausencia de ADH, es decir, mientras menos ADH va a excretarse más orina diluida y esa orina diluida, entonces por lo tanto va a aumentar el clearance de agua libre. Normalmente no es que les voy a preguntar esas fórmulas que salen ahí ni nada por el estilo. Cuando pregunto esto, lo pregunto relacionado con otras cosas. Por ejemplo, si hay secreción de ADH, entonces el clearance de agua libre, el agua que se excreta, es menor. Eso se los puedo preguntar. O cuando se está produciendo orina diluida, ¿cómo es el clearance de agua libre? ¿Cómo sería? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Si tenemos que no estamos con disminución de aumento de osmolaridad ni nada por el estilo, sino que nos tomamos 1 litro de agua. Entonces la orina es diluida. Si la orina es diluida, el clearance de agua libre, ¿cómo es? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Aumenta, ¿ok? Bastante sencillo. Usualmente cuando yo pregunto esto, lo pregunto así. Sí es un concepto que deben conocer, pero no es que les voy a preguntar esa fórmula ni nada por el estilo. ¿Ok? Chévere. Siguiente lámina. Bien, y esto en realidad creo que lo van a ver mejor en otro momento, pero igual se los menciono rápidamente, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y cómo se relaciona más o menos con todo esto, porque si bien es cierto, así como la disminución, el aumento de la osmolaridad y la disminución de la volemia, entonces, bueno, la disminución de la volemia suele activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, la renina va a ser liberada por la activación del sistema simpático y disminución del flujo sanguíneo renal. Al final vieron la clase con el doctor Carlos.
la clase del principio, o sea, la que tenían pendiente. Bueno, era para saber si les dio algo de esto, pero igual se los comento. Entonces, la renina va a ser liberada por la activación del sistema simpático y disminución del flujo sanguíneo renal. Entonces, vamos a tener que la angiotensina 2 va a favorecer la vasoconstricción, el contratransporte de sodio-hidrogenio y la bomba sodio-potasio, y la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y secreción de potasio aumenta la bomba sodio-potasio. ¿A nivel de dónde actúa la aldosterona? ¿Qué células? Bueno, las células principales, recuerden, las células principales del túbulo colector. Siguiente lámina. Y bueno, ya esta es la última lámina, esto es un resumen del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que nos compete más que todo es la parte renal. Normalmente se va a activar la renina ante disminuciones en la perfusión renal y vamos a tener que ver con que viene sensado por el aparato yuxtaglomerular, que eso sí lo vieron con el doctor Carlos. Vamos a tener que se libera la renina. Una vez se libere, se va a activar a nivel hepático que la angiotensinógeno se convierta en angiotensina. Y esa angiotensina se va a convertir a nivel pulmonar en angiotensina 2. ¿Ok? Una vez tenemos la angiotensina 2, esa angiotensina 2 tiene varios efectos y a nivel renal me va a favorecer simplemente la reabsorción de sodio, cloruro y la excreción de potasio. ¿Se acuerdan entonces que la aldosterona se activaba entre varios mecanismos? Uno era el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero ¿cuál era el principal estímulo para la secreción de aldosterona? El aumento de potasio Exactamente, la hipercalemia. Entonces eso permitía la reabsorción de sodio y cloruro y la secreción de potasio. Muy bien. Otra cosa que se activa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a ser la liberación de ADH porque tenemos una disminución de la volemia y eso va a permitir la reabsorción de agua a nivel de túbulo colector. Pero básicamente eso es lo que tienen que saber para esta parte del tema a nivel renal. ¿Alguna duda? Profe, a nivel cortical, ¿era menor la osmolaridad o mayor? A nivel cortical. Sí. En el mecanismo contracorriente. Ajá. Era menor. Recuerda que mientras más vas hacia la médula, más hay mayor osmolaridad. Entonces, Vale. ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, si no hay más dudas, esto es todo. Cualquier cosa me hacen llegar las preguntas con su delegada. Les estaré avisando si les voy a poder dar la otra clase online así o si se las voy a tener que grabar. Yo les aviso. Vale. Profe, No. profe, Dime. disculpe, una pregunta. Otra vez con lo del tema del ADH, porque ahorita al final mencionó que el ADH favorece la reabsorción de agua. Me imagino que eso lo hace, obviamente, cuando está acoplado al UTA3 por la absorción de la urea, pero después también mencionó que la ADH también activa el transporte este triónico, ¿no? Entonces eso se supone que aumenta la reabsorción de solutos. Entonces, ¿de qué depende de que reabsorba agua o soluto? No, porque o sea, ya va.
La reabsorción del cotransporte triónico de reabsorber soluto lo que favorece es que ese soluto se quede en el intersticio y eso permite reabsorber todavía más agua. Es un mecanismo de concentración. Y de todas formas, esos dos mecanismos, si bien es cierto, permiten reabsorción de agua, el principal mecanismo para reabsorber agua de la hormona antidiurética son las acuaporinas 2, ¿ok? Que se activen las acuaporinas 2 en túbulo colector, si bien es cierto que pueden estimular ese cotransporte triónico y pueden estimular también en la parte con la urea, de la reabsorción de urea. En realidad, el principal estímulo para reabsorber agua o la principal forma por la cual la ADH reabsorbe agua es por es por las acuaporinas 2. ¿Ok? No por las otras dos razones. Y el cotransporte triónico, como te digo, si bien es una reabsorción de soluto, ese soluto se queda en el intersticio medular y eso lo que va a permitir es que se reabsorba todavía más agua, ¿ok? Eso va a favorecer que se reabsorba todavía más agua. Ok, gracias. Vale. Profe, disculpe, otra pregunta. Dime. Entonces, o sea, partiendo desde ahí, lo que va a hacer que se deje de acumular soluto en el intersticio es el cierre de esos canales. No, esos canales no se cierran. Lo que va a regular el intersticio como tal, o sea, las concentraciones en el intersticio como tal, es la reabsorción de agua y o solutos por el intercambio contracorriente, que es un proceso pasivo, el que ocurre en el vaso. Como el vaso sanguíneo se va a regular por las presiones, entonces toda la parte que permite que eso se regule va a ser todo lo que va pasando a la sangre. ¿Ok? No es que se va a acumular infinitamente en el intersticio. Recuerden que hay flujo sanguíneo. Esas sustancias y el agua eventualmente van a pasar al flujo sanguíneo, pero ese paso del intersticio al flujo sanguíneo sí va a estar guiado como un proceso pasivo por las presiones y por las diferencias de concentración. Ok, gracias. Vale. Bueno, cualquier cosa, igual me escriben y les aviso de la otra clase. Igual les estoy avisando el jueves para que por lo menos nos organicemos, ¿vale? Feliz noche. Gracias, profe.